Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. Perdónenme por no haber hecho mensajes, pero he estado tratando de mejorar la pieza donde estaba con mi hijo. Todo con madera usada y cosas así, pues ustedes saben que uno no tiene muchas cosas, pero gracias a Dios se pueden las cosas. Y me ha ocupado mucho tiempo, aparte que está la lluvia, que se ha parado estos días, peor que todavía no ha armado el techo. Iba a empezar a llover de nuevo, pero gracias a Dios pues estaba hablando con él y detuvo la lluvia. Pero ¿qué va a hacer uno si él lo quiere hacer? En realidad no puede detener eso, solo él. Pero la ha detenido. De hecho, estoy arriba y donde está la maqueta de las paredes. Esta es como una celcha, que es una parte que está aquí. Pero bueno, ascendía ya, el Señor me da mensajes, pero ha estado lloviendo, no tengo espacios donde estar. Entonces están difíciles las cosas. Y como saben, pues solo la ayuda de Dios, como siempre, y ayuda de hombres, o que yo me dedique a un templo religioso o viva de las cosas del Evangelio, nunca. Al contrario, cuando tengo, doy. Cuando puedo ayudar, ayudo. Entonces es difícil, pues, mis hermanos. Bueno, mis amados, les quería compartir la palabra del Señor en Mateo 5, si no me equivoco. Sí, Mateo 5, 36, 37. Dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, mis amados, lo que les quería hablar acerca de nuestra palabra. Tenemos que cuidar nuestra palabra. Y la boca igualmente, pues es algo muy importante. Y más cuando estamos en un mundo que la forma de hablar y el verbo pues es de pecado, es contaminado. Entonces, tener cuidado siempre con nuestra palabra, con lo que hablamos, con lo que decimos que vamos a hacer y no lo hacemos. Porque nosotros estamos en un cuerpo de carne, hablamos un verbo contaminado. Entonces aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca del juramento, pues antes por todo lo juraban y no lo cumplían. Entonces, al ver el estado de los hombres, del ser humano, como hombres que no son capaces de hablar una palabra como Dios, que Dios lo dice y lo hace, que su palabra sale y se hace, es espíritu, es un espíritu, es algo real, es algo poderoso. Es que no sé cómo explicárselos más claro, pero la palabra de Dios es un espíritu, es como decir voy a estar alegre, pues nosotros podemos decirlo, porque nuestro verbo es contaminado. Lo podemos decir voy a estar alegre, pero nunca voy a estar alegre al final de verdad y siempre estoy triste. Entonces es una palabra que se hizo muerta, no fue real, no tiene vida en ella, solo salió y se convirtió en una mentira. Eso es la diferencia de nuestro verbo. En cambio, en Dios dice voy a estar alegre, y Él es el sentir de la alegría. Cuando Él habla es el espíritu de eso, de la alegría, y se hace real. Esa es una alegría real, que sí se está alegre. Entonces esa es la diferencia, que cuando Él habla es diferente. Él es espíritu, y lo que Él dice se hace, es hecho ya. Entonces esa es la diferencia entre el estado humano y la palabra de Dios, que es real y efectiva y poderosa.
pues aquí tienen mucha escritura diciendo eso, que la palabra de Dios pues es viva y real, y Cristo Él es el verbo de Dios. Entonces, mis amados, decirles que en Dios podemos confiar, en Dios podemos confiar, pero en hombres nosotros no podemos confiar, porque aún en nosotros mismos podemos decir algo, pero no hacerlo. Entonces no podemos confiar en cualquier hermano que se diga hermano, o cualquier gente que esté en la carne. Porque te pueden prometer cosas, te pueden decir cosas, pero la realidad no se cumple. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que cumplir nuestra palabra, cumplir lo que decimos. No tener una palabra que no valga nada, sino que sea efectivo y poderoso como la palabra de Dios. Porque Dios en todo quiere que sus hijos sean semejantes a Él. O si no, Él no diría, sed santos, porque ¿y quién es santo? Porque yo soy santo, dice. Y por eso Él también nos dice que no jurarás por nada, ni por tu cabeza jurarás, porque no eres capaz de hacer negro o blanco un solo cabello de tu cabeza. O sea, la palabra del hombre no es capaz de hacer eso, no es capaz de cumplir lo que dice. En cambio, la palabra de Dios sí. O sea, Él dice, tu cabeza es blanca y tu cabeza va a ser blanca. Tu cabeza es negra y tu cabeza va a ser negra. En cambio, el hombre no tiene esa capacidad, ni poder en su palabra propia. Entonces ahí se dan cuenta que pueden ser personas muy confiables, pero pueden fallar, porque son hombres. Pueden ser hermanos o gente que te dice cosas, pero no las cumple. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que querer ser como Él es. Y Él pues lo pide en su palabra, no por nada dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si Él es de una forma, nosotros como sus hijos tenemos que llegar a ser de esa forma también. Que nuestra palabra también sea cumplida, sea real. Por eso dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No andar a medias, porque lo que es más de eso de mal procede. Porque tú no puedes decir un no y luego hacer eso. Porque si tú dices no a algo es porque sabes que es malo y luego lo haces, si es pecado. Y ya procedió de mal, porque tú dices no a algo y luego lo haces, mentiste y aparte era algo mal. O tú dices sí a algo, cumpliré eso y luego no lo haces. Estás mintiendo, es una mentira y eso no es un espíritu de Dios, no es algo de Dios. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, con nuestras palabras, con lo que hablamos, que no sea precipitadamente, porque las cosas, por eso habla en Proverbios, que seamos tardos, o sea, de sabiduría, que seamos buenos para oír, para poder entender primero, y lento para responder, pensar primero. Pensar, ser sabio, tomarte el tiempo para hacer algo bueno. Pero el que hace las cosas apresuradamente, habla mentiras, se convierten en mentiras, se equivoca, promete, no cumple. Y eso no le agrada a Dios. Ni está el Espíritu de Dios ahí. No está el Espíritu de Dios en esas cosas, mis hermanos. Entonces nosotros debemos cuidar lo que prometemos, lo que decimos. Porque dice, la fe sin obras es muerta, mi hermano. Y luego pone un ejemplo, dice, y yo diré a alguno, ven, abrígate, yo te daré esto, y abrígate, regocíjate y come. Y luego no le doy lo que necesita. No le doy ni la comida, no le doy el abrigo, no le doy cama, no le doy nada. ¿Y de qué aprovecha entonces? ¿De qué sirve lo que yo dije? Nada, es muerto, es inservible. Es lo mismo que yo le prometo a alguien, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y no lo cumplo. Es como una obra muerta, no sirve de nada. Y al contrario, delante del ojo de Dios se han convertido en una mentira, y es contraria a esa persona. En vez de ser algo que podía ser de alguien generoso,
que era una obra de generosidad, que a Dios le agrada que sus hijos ayuden, pues por la boca salió como una buena obra, una buena promesa. Y la intención del corazón puede haber sido en ese momento así, pero luego el peso de cumplir esa promesa se convierte en mentira. Y lo que para Dios procedía para bien era una buena obra, algo que era ayudar a otro. A Dios le parece mal ahora, porque se convirtió en una mentira, en algo no cumplido. Entonces no es bueno llegar y hablar, mis hermanos. No es bueno hablar precipitadamente. No es bueno hablar con emociones de la carne, con mentiras, sino vivir en el Espíritu, para cumplir nuestras palabras, para cumplir lo que decimos. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y que si decimos que vamos a hacer algo, hacerlo, cumplirlo. Si yo le prometo un ayuno a Dios, tengo que cumplirlo. Imagínate que algunos ni la capacidad de cumplirle a Dios tienen. Si yo digo voy a orar, Señor, cumplirlo. Si yo digo, Señor, le pido permiso para comer, quiero comer esto, o voy a solo tomar agua, cumplirlo. Pero algunos no tienen la capacidad de cumplirle al más grande. ¿Ustedes creen que le van a cumplir a los hombres si le prometen a otros? Y no crean que no es de nada, pero los hombres se fijan siempre en nosotros. Aunque ustedes no lo crean o no se lo perciban, pero ellos se están fijando siempre, diciendo, mira, de Dios, mira, esto, lo otro. Y aunque sus obras van a ser malas y sus reproches van a ser nada delante de Dios, pero cada cosa tiene consecuencias. Y eso puede ser motivo de que muchos den mal testimonio de nosotros. Y la palabra también lo pide, que tengamos buen testimonio. Cumplir nuestras cosas. No portarnos mal, ni a ser llevados al vino, ni a nada, mis hermanos. Porque si, por ejemplo, salimos a predicar y tenemos una palabra fuerte que entregar, y hablar de perfección, y hablar de santidad, y luego que te pillen viendo un programa de televisión, luego que te pillen andando a la siga de mujeres o de hombres, luego que te pillen bebiendo, o que te pillen seducido por algún pecado, ¿de qué te va a valer? Al contrario, el diablo se te va a ir encima. Y el mundo, las personas, porque vas a predicar cosas, vas a hablar cosas fuertes y tú las vas a cometer. Y vas a perder la protección de Dios porque estás hablando mentira. Estás diciendo cosas que tú no haces ni cumples. Entonces debemos vivir una vida con Dios, una vida bien, una vida que los demás la vean y que digan, mira, me habló fuerte, me habló en este sentido, me habló suave ahora, pero en realidad no hay nada que decir más. No hay nada que decir más, porque se comporta, evita lo que él dice que es malo, no quiere hacer esas cosas que nosotros queremos hacer. Entonces eso es un testimonio. Y eso también ayuda a ellos para que vean que, por ejemplo, alguien que antes era de otra forma, ahora tiene una capacidad que ellos no tienen. Negarse a esas cosas, decir no. Y lo ven con una cierta libertad, que él sí decide, que él sí tiene la fuerza. Entonces ahí pueden ver la capacidad de la palabra, de cumplir lo que decimos. De si le decimos algo al Señor, cumplirlo, mis hermanos. Es importante. No hablar cosas y luego no cumplir nada. Y eso lo tenía hace días, mis hermanos. Pero como ha estado lloviendo, no tengo lugares donde estar. Y como les decía, estoy en esas cosas. Y pues económicamente también pues no tengo mucho.
De hecho, esta madera pues es madera usada que sobra de construcciones, que se ha guardado allá en el patio y ahora la estoy aprovechando y tratando de tener lo que pueda para comprar cajas de clavos y lo que se vaya necesitando de a poco. Pero por eso he subido menos videos, porque estos días pues ha estado lloviendo y ya tuve que desarmar el techo. Y lo primero que quiero montar arriba es el techo, pero también lo hago yo solo y pues se demora más uno. O sea, yo solo en cuerpo, pues mi Señor está conmigo, si no, nada se puede. Pero eso, mis hermanos, eso. Porque todas las cosas, cosas con mi hijo y todo eso trae consecuencias que del mundo, de todas esas cosas que te vienen a ver, que viene gente, eh, gente del mundo, mis hermanos. Prefiero no hablar de esas cosas. Y, y tengo que igual preocuparme de mejorar el entorno de acá. Pero bueno, Dios está con uno. Y eso, mis hermanos, que no podemos confiarnos en hombre. Dios es el que realmente cumple, es el que realmente hace las cosas, es el que realmente Él te dice que va a hacer algo y te lo cumple. No como los hombres, que no debemos vivir esperando en todo lo que dicen los hombres o la humanidad, porque no lo cumple. Entonces nuestra confianza y nuestro corazón debe estar siempre en Dios, creyendo en Él, en Dios, no en los hombres. ¿Por qué? Porque el que, aunque sea un predicador o creen que es alguien de Dios y lo siguen tan afanosamente y luego se equivoca, el diablo traía una trampa ahí para decepcionar a millones. Pero el que se afirma en Dios, por eso es lo importante de tener al Espíritu Santo y afirmarse en Dios. El que se afirma en Dios no va a ser movido, porque no va a haber diablo que tenga un instrumento oculto fingiendo ser bueno y luego revele que no era bueno cuando ya millones sean fanáticos o seguidores de ese personaje. Y luego se decepcionan, porque la humanidad siempre ha buscado en nosotros, mis hermanos, que nosotros tengamos fallas, que seamos gente que realmente es de Dios, pero que nosotros tomemos, seamos con deseos sexuales, los hombres desear mujeres y las mujeres hombres, y andar en esas cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos quieren un cristianismo, por eso aceptan más el cristianismo de la prosperidad, aceptan más los cristianismos de lesbiana, de homosexual, de dinero. ¿Por qué? ¿Qué quiere el mundo? El mundo quiere que Dios se adapte al pecado. Ellos quieren salvarse, quieren alcanzar la salvación, pero sin alcanzar a Dios y la santidad. Entonces ellos en una parte se sienten conforme cuando alguien que es tan de Dios hace lo mismo que ellos. Y ellos se sienten más cercanos a la salvación, porque ellos dicen, pero si Él es de Dios y hace esto y hace lo otro, entonces pues yo también me salvo. Pero no es lo correcto. Eso es un engaño del diablo, porque al final se va a perder ese que dice ser de Dios y está haciendo mal. Y va a perderse el otro que lo sigue porque le agrada que él sea de Dios y haga las mismas perversidades y los mismos pecados que a él le gustan y le agradan. Entonces eso es algo muy del diablo, es un engaño más. Nosotros, siendo de Dios, debemos ser reales, debemos ser verdaderos, debemos ser santos de Dios, como Él lo pide. Que nuestra palabra sea real, que nuestra sinceridad sea real, que a pesar de que la palabra que el Señor nos dé sea pesada para la carne,
para nosotros mismos o para otros, darla tal cual Dios la da. Y lo que Él nos dé a decir y hacer, hacerlo. Porque así le agrada a Él. Que seamos sus hijos y que el mundo los vea. Y que seamos sus hijos y seamos diferentes a los del mundo. Porque dice, estáis en el mundo, pero no soy del mundo, somos diferentes. Debemos notarnos que somos diferentes, que no vamos al pecado, que no somos como el mundo, que somos diferentes. Y eso se ve en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestro cumplir, en nuestro apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado y ser santos para Dios, pueblo escogido por Dios. Por eso el mundo es mundo, pero nosotros no somos del mundo, somos del reino de los cielos y debemos actuar conforme lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, los amo, Dios los bendiga. El Señor ha detenido el agua, espero pues las detengo unos días más para alcanzar siquiera a parar el techo. Pues ahí tengo celchas que son de techo, no puedo mover la cámara por el enfoque, o parece que sí, son celchas para el techo, pero quiero poner unas 5 o 6 por ahora, para que no se me moje abajo tampoco la pieza de abajo. Pero bueno, Dios sabe, Él es el dueño. Claro, pues yo le pido que lo que yo quiero, pues que no llueva. Pero entonces, mis hermanos, debemos entender eso, que debemos ser diferentes, que nuestra palabra debe ser cuidadosa y también tener un corazón en Dios, en su Espíritu Santo. Nosotros somos de Dios y confiamos en Él, no en hombres, porque vamos a ser defraudados. Mis hermanos. Yo cualquier cosa que me prometen, pues a veces digo, me dijiste esto, me dijiste esto otro. Pero a veces no digo nada, porque cuando me lo dicen, lo dejo si lo cumplen bien y si no, no. No me pongo mi esperanza como algo muy profundo en eso, porque sé que los hombres, pues, es palabra de hombre y no va a ser cumplida. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. No crean que mientras hago estas cosas no estoy hablando con Dios, pero en cada momento pues mi anhelo es tener donde ir a orar, pues ya desarmé todo. Y orar y todo eso siempre es un deseo. Los hijos de Dios desean eso, es como más que tener hambre, mis hermanos, en serio. Y también pues compartir la palabra que Él me da. Pero bueno, Dios sabe, Él es dueño de mi tiempo y yo a Él le pido para hacer ciertas cosas o no. Él es el que me permite o no me permite en su voluntad hacer las cosas. Y pues al final he hecho bastante y como les digo, pues no pidiendo a hombre ni nada, ni esperando en ofrendas ni nada, pues al final solo llegan en momentos, no es algo como que te llegue un sueldo o algo así. Puede ser que alguien te da un mes y después no te dan en un año. Entonces en eso solo dependemos de Dios, mis hermanos. Porque Dios es el que ablanda los corazones cuando es algo muy urgente o Él hace algo muy... cuando sabe que necesitas mucho y Él toca a alguien, porque en realidad lo hace solo Dios, porque pues la humanidad de hoy en día pues es dura de corazón y el que dice ser de la piedad y todo eso pues en realidad no lo es.
se apacientan a sí mismos, reciben para sí mismos, no hacen la voluntad de Dios y es un negocio, mis hermanos. Dios los bendiga, los amo, sigamos adelante en el Señor ya viene. Bueno, yo ahora estoy haciendo la pieza encima, pero confío en Dios que Él bendice las cosas que uno hace con sus manos. Por ejemplo, estuve casi 2 años fuera y aún estaba parado pues lo que había hecho para allá. Ahora pues lo modificaron, pero ahí está que el Señor afirma y bendice lo que sus hijos hacen con sus manos. Y que aunque pase un huracán, una tormenta, si Él quiere que quede en pie, queda en pie. Y si no, su voluntad tiene que ser y aceptarla a nosotros, mis hermanos. Dios los bendiga, los amo y sigamos adelante. El Señor ya viene, nuestro Señor ya viene, mis hermanos.